Al Señor. San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 20, dice así la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por darnos, Señor, este día más que podamos estar en tu presencia, alabando tu nombre, reconociéndote que tú eres nuestro Salvador y nuestro ayudador, reconociendo tu bondad y tu amor para con nosotros. Por eso estamos reunidos en este lugar, para ofrecerte, Señor, sacrificio de labio, alabanza de nuestra boca, que ensalcen tu santo nombre, Señor, y congregados como un solo hombre para oír tu palabra, lo que tú tienes para hablarnos a nuestro corazón. Aquí estamos, te rogamos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, se abra nuestro sentido y podamos comprender, Señor, tu perfecta voluntad para con nosotros. Padre, habla, tus siervos oyen. Gracias, mi amado Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos para que podamos despertarnos hacia otra cosa es ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Cuando yo iba a un club, cuando era joven, 20 años, 19 años, iba a un club. Y yo iba al club a divertirme, iba al club a jugar a la pelota, iba al club a mirar a los amigos. Entonces, había un por qué yo iba al club. Nosotros nos reunimos siempre en la congregación, en la iglesia, la congregación de los santos, y nosotros tenemos que preguntarnos, hacernos una pregunta: ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos? ¿Por qué es necesario esta pregunta? Para que nosotros despertemos y nos demos cuenta lo que es un culto a Dios. Porque nosotros venimos a hacer un culto a Dios. Es decir, un culto es una forma de adoración. Nos reunimos, nos congregamos para adorar a Dios, para cantar a Dios y para escuchar a Dios. Entonces todo tiene que ver con Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que hacernos esta pregunta? Para que el día de culto no se haga algo que nosotros cotidianamente y se hace algo común. No, no. Usted piense, nosotros venimos al culto, venimos para adorar a Dios, para cantar a Dios y para escuchar a Dios. Entonces, entramos a la iglesia con cántico de alabanza en nuestros labios. Venimos, cantamos con toda nuestra fuerza, alabamos a Dios. ¿Por qué cantamos? Porque venimos a eso, venimos a cantar al Señor. Le venimos a cantar, a darle cántico de alabanza, de gloria a nuestro Señor. Entonces venimos a cantar, venimos a glorificar su nombre, venimos a exaltarlo. Y después nos sentamos y venimos a escuchar a Dios. No todos tienen esa facultad de poder escuchar a Dios. Hay un montón de gente que dice: yo quisiera escuchar a Dios, y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está hablando continuamente a causa de que se hace una monotonía. Entonces el culto, el venir al culto no tiene que ser una monotonía o yo vengo religiosamente porque tengo que ir al culto. No, tenemos que despertarnos y preguntarnos: ¿para qué vengo al culto? Entonces ahí nos fijamos: vengo a alabar a Dios, entonces canto con lo que cantan. Vengo a glorificar el nombre del Señor, doy gloria a Dios. Y vengo a escuchar lo que el Espíritu Santo, lo que Dios nos va a hablar. Entonces estamos atentos a la palabra de Dios para recibir la palabra que viene de parte de Dios para nuestra vida. Entonces descubrimos ¿para qué venimos al culto?
Porque, ¿de qué serviría que vengamos al culto y yo esté con el celular, dele, mirar, mandar mensaje, mirar Facebook, veo Instagram, pero está en el culto? Entonces la pregunta es, ¿para qué? Tenemos que despertarnos. ¿Para qué vengo al culto? ¿Para qué viene usted al culto? ¿Para qué venimos al culto? ¿Para qué? Entonces, tenemos que caer en la realidad que venimos al culto a adorar a Dios. ¿Cuánto vienen a adorar a Dios? Venimos al culto a adorar a Dios. Venimos al culto a cantarle a Dios. Y venimos al culto trayendo a nuestros hijos para mostrarle a nuestros hijos cómo se debe de cantar, de adorar, de servir a Dios. Entonces llevamos el corazón de nuestros hijos hacia el Señor porque queremos que nuestros hijos también adoren, sean adoradores de Dios. Aprendan a adorar a Dios para que sean hombres espirituales y mujeres espirituales que adoren a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Por eso tengo que despertarnos. ¿Qué vengo a hacer yo a la iglesia? ¿Qué vengo a hacer? Entonces ahí está la respuesta. Vengo a adorar a Dios. Amén. Entonces entro con cántico de alabanza por las puertas porque vengo a adorar a Dios. Entonces usted ya sabe, ¿qué vine así? Vengo a adorar a Dios, vengo a cantar a su nombre, vengo a escuchar su palabra, vengo a darle gracias a Dios por las bondades que Él ha hecho conmigo, toda su misericordia que se ha extendido sobre de mi vida. Entonces como que tenga ese ¡pling! Un despertar. Ah, sí, cierto, tengo que venir a adorar a Dios. Ah, claro, vengo a adorar a Dios, claro. Nosotros leímos en este pasaje del libro de Lucas, capítulo 17, verso 20, donde los fariseos le preguntaron al Señor diciendo cuándo había de venir el reino de Dios. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cuándo? Queremos saber, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Queremos saber eso, ¿cuándo va a venir? Y Jesús le respondió y le dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, mire lo triste que es que no se den cuenta de que el reino de Dios estaba. Jesús comenzó su ministerio anunciando y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que estaba lejos el reino de los cielos de ellos. Estaba lejos de Israel el reino de los cielos. Pero con Cristo Jesús aparece Cristo en escena y comienza a decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y comenzó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y acá los fariseos preguntan, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Entonces, qué triste que es cuando la persona no se da cuenta de las realidades de Dios. Por eso yo digo, podríamos venir a la iglesia nosotros simplemente por costumbre. Es la costumbre de venir a la iglesia, la costumbre de sentarme y no de no ver la hora que termine el culto para ir y cómodamente sentarme enfrente del televisor. ¡Ah! ¡Qué descanso! Cuando el descanso tendría que ser acá, en la presencia de Dios. Él da el reposo, el verdadero descanso. Pero como no se percibe, entonces parecería ser a veces hasta que, ¡oh, qué fastidio ir a la iglesia! ¡Qué fastidio! Tengo que ir porque, bueno, es la costumbre, es la obligación. Pero nosotros tenemos que salir de esa costumbre y de esa obligación a ver lo que es un culto. Que un culto es un lugar de adoración a Dios donde se reúnen todos los que están de acuerdo en venir a adorar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo en venir a adorar a Dios? Bueno, para eso nosotros venimos y nos reunimos, para venir a adorar a Dios. Entonces lo triste es que no se dé cuenta para qué viene a la iglesia.
No se dé cuenta, pero vengo porque voy. No se dé cuenta como ellos. Jesús venía anunciando, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se comenzó anunciando el evangelio. Y ellos como que estaban en babia, como que estaban en otra cosa, ellos no entendían nada. Y cuando llegó a este punto, le dijeron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Y Jesús como diciendo, pero ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? El reino de Dios está entre ustedes y no se dan cuenta. No se dan cuenta. La Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos son los que se dan cuenta que el ángel del Señor está? No se dan cuenta. El ángel del Señor quiere mirar a algo invisible porque es espíritu que no se ve. Quiere mirar el ángel del Señor. ¿Cuántos no se dan cuenta que Dios va en medio de su pueblo, en medio de nosotros? ¿Y dónde está Dios? No se dan cuenta. Dios es espíritu, no lo va a ver con sus ojos, pero Él está. Pero al no percibir las cosas espirituales, parece como que no existe, como que no está, como que no hay nadie alrededor de nosotros. Mira alrededor, no hay nadie. Y eso es lo triste, que no perciba las cosas que son espirituales, que son del Señor. Que no perciba, que no lo pueda ver, que no se dé cuenta. Nosotros hemos estado viendo lo que Jesús dijo a sus discípulos y a los fariseos. Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿a dónde lo quería llevar Jesús? Los quería llevar que ellos no miren para atrás, que ellos no vean para atrás. Si nosotros miramos a la mujer de Lot, miramos a la familia de Lot, miramos a Lot y vamos un poco más atrás y miramos a Lot acercándose a la ciudad de Sodoma y vamos un poco más atrás y vemos a Lot separándose del hombre de Dios. Entonces comenzamos a Lot mirándolo cuando estaba con el hombre de Dios, cuando Dios caminaba en medio de ellos y él no se daba cuenta, y cuando comenzó a separarse del hombre de Dios sin darse cuenta, comenzó a poner sus tiendas una tras otra, acercándose a Sodoma. Cuando llegó a la puerta de Sodoma y miró, no le pareció mal y entró. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Caminó un tiempo muy largo con un hombre de Dios, con un hombre que temía a Dios, con un hombre que amaba a Dios, con un hombre que Dios lo llamó amigo de Dios, un hombre que andaba con Dios, aprendió, escuchó, percibió. Él sabía ya lo bueno, lo malo. Sin embargo, la Biblia dice que empezó a meterse donde no tenía que entrar. La Biblia dice que este justo, con ver y oír las acciones de lo malo, dice que su corazón como que se entristecía. Y la pregunta es, ¿qué hacía ahí? Estuvo a la par de un hombre de Dios, de un hombre que caminaba con Dios, se fue alejando y ahora se metió en un lugar donde ya el hedor del pecado y de la maldad subía ya a las narices de Dios. Subió, entró en un lugar donde ya estaba a punto de caer los juicios de Dios. Miró adentro, miró cómo estaba y dijo, esto está bueno, y se quedó. ¿Cómo no se dio cuenta? Esto a Dios le desagrada. Esto no es lo que yo aprendí. Esto no es lo que yo recibí. No. Tenía que haber salido más que volando de Sodoma. Sin embargo, entró a Sodoma, echó raíces en Sodoma, pensaba casar sus hijas en Sodoma y vivir cómodamente en medio de una región, de una ciudad que lo malo subía a la presencia de Dios. Y pensaba que estaba bien. Es decir, no se daba cuenta del peligro hacia donde entraba, y no se daba cuenta que no era lo mismo vivir en Sodoma que vivir a la par de un hombre de Dios como es Abraham.
Se tuvieron que separar, la cantidad de animales eran muchos, los pastores se peleaban uno con otro porque no, este lugar es mío, no, acá esto es mío, no, esto es mío, no, acá voy a poner mis ovejas, no, las mías no, las tuyas sí, y había división. Entonces dijo Abraham, vamos a separarnos porque nuestros pastores se pelean, en lugar de tener paz, comunión uno con los otros, alegrarnos, darse el lugar, ser amable, gentil con el otro, son ácidos, son personas con tipo violentas, son personas que no, mejor vamos a separarnos, vos te vas a ir a la derecha, yo a la izquierda, si vos vas para allá, yo voy para allá, si vas para allá, yo voy para allá. Y la Biblia dice que Lot escogió lo mejor, sin darse cuenta que detrás de eso mejor estaba Sodoma. ¿Qué le habrá llamado la atención? La música, ¿sabrá? Porque siempre hubo música. ¿Qué le habrá llamado la atención? Los bailes. ¿Qué le habrá llamado? El carnaval le habrá llamado la atención. ¿Qué le llamó? Le gustó, le agradó, pero veía las acciones de los hombres. Eran malas. Sus acciones eran malas, sus actitudes eran malas, lo que ellos hacían era malo. ¿Qué tenía que hacer un hombre que se había criado a la par de un hombre de Dios? ¿Qué tenía que hacer metido ahí en medio de toda esa podredumbre, diríamos ahí, que había ahí? ¿Qué tenía que hacer ahí? Tenía que haber salido volando, pero no, se acomodó, soportó y se quedó. Por eso lo alcanzó el juicio de Dios, ¿sabe? Cuando caminaba con el hombre de Dios, Dios lo bendecía. Dios bendijo a Abraham, porque dijo que iba a ser bendito. Dios lo bendijo, y Dios lo bendijo en bienes materiales, Dios lo bendijo en bienes espirituales de comunión con Él. Dios lo bendijo en oro, en plata, en ganado, Dios lo bendijo. Y junto con la bendición de Abraham, él que estaba a la par de Abraham también fue bendecido. Porque estaba a la par de Abraham, estaba con un hombre de Dios que era bendecido, entonces la bendición también caía sobre de él. Él se fue, se separó, total era rico, tenía buenos dividendos, se metió en una ciudad que luego dice que salió vacío, sin un peso en el bolsillo. Porque cuando lo sacaron los ángeles, no le dijeron, andá, juntá todo, vendé tus bienes, lo que compraste, las tierras que tenés, vendélas. No, salí ahora, salí ahora, escapa por tu vida. Lo agarraron, lo forzaron a salir. Lo forzaron, si los ángeles no lo agarraban, ellos todavía estarían hasta el día de hoy, está bien. ¿No vamos o no vamos? ¿Qué hacemos, vieja? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Lo tuvieron que forzar, los ángeles lo agarraron de la mano a ella y a él, y el otro ángel a la hija y a la otra hija, y lo sacaron para afuera y lo pusieron en la ciudad, afuera, en la puerta de la ciudad, y dijo, bueno, ahora escapen por su vida, escapa por tu vida, no mire tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escápate al mundo, escápate, porque acá viene un juicio, el juicio de Dios va a caer, escapa por tu vida. ¿Cómo salió? ¿Cómo entró Lot? Lleno. ¿Cómo salió? Vacío. Parecía Noemí. Noemí dice que se fue llena y después volvió vacía. Se fue con marido, se fue con hijos, y cuando volvió sin marido, volvió sin hijo, volvió con una sola nuera, nada más que la seguía. Fue llena y se volvió vacía. ¿Cómo entró Lot? Entró lleno a Sodoma. ¿Y cómo salió? Salió vacío, pero no se daba cuenta que no era el lugar de él eso. No se daba cuenta que ahí no era el lugar, pero él se quedó. Por eso cuando los ángeles lo agarraron de la mano, le dijeron, escapa por tu vida, por tu vida. Ahí vimos la mujer de Lot que se dio vuelta a espalda de él para mirar lo que quedaba, lo que había en su corazón, el tesoro que dejaba ahí en Sodoma, y se volvió estatua de sal. Entonces es triste cuando la persona no se da cuenta del mal, no percibe, no se da cuenta. En este caso no se daban cuenta del bien, porque Jesús inició su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, crea el evangelio. Estaba lejos, ahora se acercó en Cristo Jesús. Se acercó y los que creyeron empezaron a entrar dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos, empezaron a entrar.
No vamos a estar haciendo teología sobre si el reino es de Dios, el reino de los cielos, porque un teólogo dice que el reino es de una cosa y el reino de los cielos es otro dice que las dos. Eso dejémoslo a un costado. Vamos a mirar en esta noche justamente lo que le ocurrió en la tristeza de no darse cuenta que el reino de Dios estaba entre ellos. Si se daban cuenta, tenían que entrar. El no darse cuenta del llamado de Dios, el no darse cuenta del año agradable del Señor, porque era el año agradable de Dios en que el reino de Dios en Cristo se acercó a los hombres para que los hombres entren. Y ellos, en lugar de entrar, de aceptar, de recibir el año agradable del Señor, prefirieron seguir en sus pensamientos, en sus ideas y rechazar el llamado de Dios. Entonces se acercaron a Cristo y le dijeron: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Y Jesús le dijo: ustedes no se dan cuenta, pero el reino de Dios ya está entre ustedes y ustedes no lo pueden ver. Por eso le dijo Jesús: ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro, lo va a mandar al pozo. Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió: el reino de Dios no va a venir con advertencia, no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre nosotros. ¿Y dónde está? No lo vemos, ¿dónde está? ¿Se da cuenta? Es triste no darse cuenta que Dios está aquí. No se da cuenta, Dios está aquí. ¿Dónde está Dios? Dios está aquí. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está aquí. ¿Dónde está? Él está aquí. No darse cuenta. No darse cuenta que Dios va caminando, que Él va caminando con su pueblo, que el pueblo no se da cuenta que Dios está con ellos, que los hombres, los hermanos no se dan cuenta que el ángel del Señor está acampando, que lo está defendiendo. No se dan cuenta, es como que viven en su mundo humano, carnal, y no pueden percibir lo espiritual, pero lo espiritual existe. Dios existe, los ángeles existen, la palabra de Dios produce vida, existe. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? El reino de Dios está entre vosotros. Entonces es triste no darse cuenta de cosas que ya se produjeron. Es como que nosotros estamos esperando, no, y estamos esperando que tenga cumplimiento la profecía de Joel, que en los últimos tiempos Dios va a derramar. No, estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Lo que ya se cumplió. ¿Por qué no se da cuenta que ya se cumplió, que ya el Espíritu vino, que el Espíritu de Dios ya está operando, está en acción, que el Espíritu de Dios está bautizando, que el Espíritu de Dios está entrando dentro de los corazones que se abren hacia Él, que el Espíritu de Dios hace morada, quiere hacer morada dentro del corazón de aquellos que le aman y no se dan cuenta, y Él está aquí? Dígame, ¿qué es eso que usted siente adentro? ¿Qué es ese fuego que lo quema? ¿Qué? ¿De dónde sale esto? Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Eso es. Entonces hay cosas que ya están presentes, como pedir: Señor, dame de tu amor. Pero si ya el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿cómo vamos a pedirle algo que ya lo tenemos, ya lo poseemos? Nos tenemos que dar cuenta que ya está, es nuestro, está en nosotros. Dios lo derramó en nuestros corazones, lo poseemos. No podemos pedir algo que ya fue dado, ignorando que ya fue dado, como ellos ignoraron a Juan el Bautista cuando predicaba, cuando hablaba, lo ignoraron. Y cuando vino Cristo anunciando el reino de Dios se ha acercado, lo ignoraron. Y cuando la multitud se reunía, se acercaron y le dijeron: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús lo miró y le dijo: el reino de Dios está entre vosotros, ustedes no se dan cuenta. Ciego, guías de ciego que llevan a los hombres a otro lugar, a la perdición.
¿No se dan cuenta? Está presente. El Espíritu de Dios está presente. Cristo está presente. No va a abandonar jamás la iglesia. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Siempre va a estar presente. Yo llamé, yo escogí, yo llevaré, yo soportaré hasta el final. ¿Hasta dónde? Hasta las canas los voy a llevar. ¿Hasta la cana? Entonces el no darse cuenta de cosas que ya están presentes ya. Es como nuestros días. ¿Cuántos son los días del hombre? En el libro del Génesis, Dios, cuando vio la maldad de los hombres, achicó el tiempo de los hombres. En un principio vivían los hombres 800, 900 años, 700, 1000 años vivían los hombres. A causa de la maldad, Dios lo acortó y dijo, serán 120 años los días de los hombres. Cuando en el Salmo 90, en la oración de Moisés, él dice, estamos viendo 70, 80, lo más fuerte, 80 años, entonces está viendo esa desigualdad. Entonces, nosotros nos miramos y no nos damos cuenta que el tiempo pasa, el tiempo se va, usted no se da cuenta. No se da cuenta que el tiempo se le está yendo, se le está escapando la juventud, ya se le está escapando los días de su fuerza, se le está escapando y usted no se da cuenta. Por eso Moisés de repente se despertó y él descubrió algo y le pidió a Dios algo. ¿Qué le pidió Moisés al Señor en la oración? El Salmo 90, 12, él dice así, enséñame de tal modo a contar nuestros días. Enseña a contar, porque ¿cuántos son los días del hombre? Los días del hombre son como el día de ayer para Dios. 1000 años para Dios son como el día de ayer. ¿Y cuántos son los días del hombre? Si 1000 años son como el día de ayer, ¿qué son 70? ¿Qué son 80? ¿Qué son 100 años? Nada. Si 1000 son como el día de ayer y nosotros no nos damos cuenta que el tiempo va pasando, que el tiempo va pasando y nosotros ¿qué es lo que hacemos? El Moisés en este Salmo 90, él decía, enséñame de tal modo a contar nuestro día, que nos demos cuenta cuántos días son los que yo tengo. Usted me pregunta a mi pastor, ¿ya cuántos años tiene? Y yo se lo digo, ya tengo 24.500 días. ¿Y qué es eso? No sé, haga la cuenta. Pero mis días sobre la tierra han sido ya 24.500 días y un poco más. No sé cuántos serán los días, pero ¿hasta cuántos? ¿Tendré 3.000 días o 30.000 días para vivir sobre la tierra? ¿Cuántos serán mis días? ¿Cuántos serán sus días? ¿Quién sabe la fecha de su partida, que es el último día? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe, no nos fue revelado el día de nuestra partida. Sí nos fue revelado que le fue dado al hombre que viva una vez y muera y después vaya al juicio delante de Dios. Eso fue revelado. Quiere decir que nosotros vemos que la muerte es algo normal con la vida. Así como hay nacimiento, hay muerte, porque el nacimiento es el principio de una vida y la muerte es el final de la vida. Pero ¿quién sabe cuántos años o cuántos días son los que nosotros tendremos? Te vas al cementerio y va a ver de personas de larga edad enterradas, sepultadas, y personas jovencitos y a un niño que están sepultados, de días cortos, otros días más largos, otro día más largo, otro menos. ¿Cuántos serán los suyos? ¿Cuántos serán los míos? No lo sé. Entonces tenemos que pensar, el tiempo se va cortando, cada día nosotros festejamos un año más, y si yo le digo que es un año menos, vamos a festejar un año más, y si le digo que es un año menos, porque se va restando de los años de vida que Dios ha dicho que esté sobre la tierra. Nosotros festejamos un año más. Sí, es verdad, un año más, pero también es un año menos para irnos con el Señor. Eso es así. Eso es así.
Entonces el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar, es decir, que de repente nos despertemos, como estamos hablando ahora, de que nos demos cuenta lo que es un culto a Dios, lo que venimos a hacer, por qué venimos al culto, así nos demos cuenta de repente de nuestros días, que nosotros, nuestros días están contados, Dios conoce hasta el último día, pero nosotros no, entonces ¿cuánto tiempo nos quedará para adelante? ¿Cuántos días? No lo sabemos, entonces como nos damos cuenta, que quedan días pocos de lo que ya vivimos para adelante, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces empezar a mirar sobre nuestros días que sean días que agraden a Dios. Hasta acá fui un desastre, pero no, me doy cuenta que me estoy acercando cada vez más cerca. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora que me doy cuenta que tú me enseñas a contar los días? Entonces yo te pido, dame sabiduría para que en estos días que van hacia adelante y que vienen para mi vida, yo lo pueda vivir en tu presencia. Porque me doy cuenta que es mejor un día en tu casa que 1000 afuera. Un solo día en tu casa me es más valioso, porque 1000 afuera no obtengo nada, pero un solo día, cuánta bendición de Dios recibo. Cuánta bendición, cuánta luz espiritual. Cuánta palabra que viene Dios para despertarnos, como hemos estado viendo, acordado de la mujer de Lot. ¿Para qué? Para que no se vuelvan atrás, para que ninguno se vuelva atrás del santo mandamiento del Señor, para que ninguno retroceda. Acuérdese lo que le pasó a la mujer de Lot, quedó hecha estatua de sal por mirar para atrás, por mirar para atrás, por frenarse y mirar para atrás. Por eso Pablo dice, de nosotros, lo que hemos creído, los que antes conoció, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante hasta el final. Vamos adelante. Ni siquiera nos atrevemos a mirar para atrás. No, vamos hacia adelante rumbo a la perfección. Entonces en su oración, porque Moisés también oraba. Si bien él hablaba con Dios, la nube descendía y él hablaba con Dios cara a cara, pero también oraba. Por eso el Salmo 90, ahí dice, oración de Moisés. Entonces él también, a pesar que hablaba cara a cara con Dios, no siempre estaba cara a cara. Entonces cuando tenía necesidad, oraba a Dios. Oraba pidiendo misericordia por el pueblo, oraba pidiendo que no los mate, rogando a Dios, le rogaba a Dios. Salmo 90 es el salmo de una oración de Moisés. Es interesante, usted léalo después en su casa, el Salmo 90, la forma de orar Moisés a Dios. Y en esos pasajes, Moisés dice, enséñanos a contar, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría, que nos demos cuenta que nuestra vida es como la flor del campo que se levanta, florece, sale el sol, le pega y luego desaparece. Cuando nosotros nos damos cuenta de los días hacia adelante, que no sabemos cuánto nos queda, entonces el apóstol Pablo nos dice algo muy importante en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses capítulo 4, verso 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces dice que el tiempo nosotros podemos redimirlo. ¿Por qué dice redimiendo el tiempo? Porque quizá hemos estado perdiendo el tiempo. ¿Vio? Una persona puede perder el tiempo o puede redimir el tiempo. Los sabios y los necios, ellos juegan justamente con el tiempo, porque un necio no sabe aprovechar el tiempo y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? A ver, no sé qué voy a hacer. Me fumo un cigarrito, me tomo una bebidita y hago. Entonces él no sabe qué hacer con el tiempo, pero el sabio no. El sabio aprovecha bien el tiempo. Lo aprovecha. Yo quiero aprovechar el tiempo, quiero aprender, voy a estudiar esto, quiero aprender aquello otro, quiero conocer, quiero saber, quiero entrar en la presencia del Señor. Entonces, un sabio aprovecha, un necio no.
Nosotros vinimos como hombres y mujeres necios al Señor, pero ahora nosotros tenemos que darnos cuenta, de repente despertarnos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Mi tiempo lo uso bien para algo provechoso o mi tiempo lo desperdicio en la nada? ¿Qué hago? Por ejemplo, venir al culto, esto no es perder el tiempo. Usted no está perdiendo el tiempo en esta noche. Estaría perdiendo el tiempo si habiendo culto usted está frente al televisor mundano y está ahí refrescándose con las cosas del mundo. Bueno, estaría perdiendo el tiempo, pero no, usted está aprovechando bien el tiempo en esta noche. Está en la presencia del Señor. Entonces dice el apóstol, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta palabra, redimir el tiempo, significa rescatar el tiempo perdido. Entonces hay un tiempo que nosotros lo perdimos. Rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Entonces, el tiempo pasado ya está, ya pasó, y lo que hubiésemos hecho, bueno o malo, ya pasó, ya está. Pero ¿sabe qué hace Dios? Dios nos da nuevas oportunidades para que ahora podamos aprovechar bien el tiempo, que es lo que estamos haciendo en esta noche, aprovechando el tiempo estando delante de la presencia del Señor. Entonces dice, redimir el tiempo, rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar las oportunidades. Hay culto, vamos al culto. No, tengo que aprovechar. Es una oportunidad que Dios me da para estar en su presencia, adorarle y oír su voz. ¿Y qué hay esta noche? No, hoy tenemos grupo. No, tengo que aprovechar la oportunidad. Esta buena oportunidad que Dios me da. ¿Hay grupo? Voy al grupo a participar con los hermanos, a cantar, a alabar al Señor y a gozarnos con ellos. Es decir, redimir el tiempo, rescatar el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios nos da. Lo que pasó, ya pasó, no podemos corregir nada, pero sí podemos hacerlo con el hoy y con el mañana. Eso sí podemos hacerlo. Rescatar el tiempo perdido mediante el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que el Señor nos da. Y por último, con esto ya finalizamos, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, como el que no sabe la voluntad de Dios, no como necio, sino como sabios, como aquellos que oyen lo que el Espíritu habla a la iglesia, no quieren mirar para atrás porque saben que van a quedar una estatua de sal si miran para atrás, y ellos siguen avanzando como hombres sabios buscando la buena dirección del Señor. Entonces el apóstol dice así, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los fariseos no pudieron entender cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús le dijo, he aquí el reino de Dios está entre ustedes ya, y no se han dado cuenta, no se dieron cuenta. Y Pablo dice, miren con diligencia cómo tienen que andar, conforme a lo que escucharon, a lo que recibieron, a las instrucciones del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo que pasó ya está, no importa, sea bueno o malo, ya pasó. Pero aprovechemos el hoy y el mañana que Dios traerá para con nosotros. Sirvamos al Señor con alegría de corazón y entendamos que un culto a Dios es venir a la iglesia a adorarle, a cantar al Señor, a glorificar su nombre y a oír su palabra. Para eso es que venimos a la presencia del Señor.
porque nosotros, los que hemos creído, estamos dentro del reino de Dios que está en medio de nosotros. Amén, hermano. Redimiendo el tiempo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar delante del Señor. Él nos ha revelado su palabra. Abrió los ojos de nuestro entendimiento porque Dios resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y cuando lo recibimos como nuestro Salvador y como nuestro Señor, nos hizo Él entrar dentro de su reino. Y nosotros estamos dentro del reino de Dios. Por eso tenemos que con confianza alabar a Dios y con diligencia ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Cerramos los ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre.